el ministerio especial del apóstol Pablo no comenzó hasta que Israel, como nación, fuera puesto a un lado. Israel como nación, desafortunadamente, fue rechazado por Dios temporalmente, temporalmente, por la ceguedad espiritual y la dureza de su corazón. Y por esta razón, en la historia de Israel, en Hechos capítulo 28, tenemos una línea de división, un cambio en los planes y los propósitos de Dios. Y por esa razón podemos decir y creemos que la iglesia que es su cuerpo, la iglesia que es su cuerpo, no comenzó en Hechos capítulo 2, sino más bien empezó en Hechos capítulo 28, verso 28. En ese mismo tiempo, el apóstol Pablo era prisionero en la ciudad de Roma y en ese mismo tiempo recibió de parte de Dios una revelación muy especial. Y las enseñanzas, escuchen esto, las enseñanzas de esa revelación tan especial, el apóstol Pablo las escribió en las cartas que él escribió desde su prisión. Esas cartas las llamamos las cartas de la prisión y son 5, principalmente Efesios, Filipenses, Colosenses, Filimón y Segunda de Timoteo. En cada una de estas cartas, el apóstol Pablo menciona las cadenas de su prisión y también él mismo se sobrenombra como el prisionero del Cristo. Pero comparándolas con sus otras cartas, el apóstol habla como cualquier otro hombre libre, prometiendo de ir a visitar alguna asamblea o hablando de algún viaje misionero. Estas 5 cartas están y son completas en sí mismo, pero también incluyen la muerte, la resurrección y la ascensión del Cristo. Y no solo eso, sino que también incluyen la base doctrinal que tenemos en la carta a los romanos como fundamento. Pero el gran cambio que podemos notar no es tanto doctrinal, sino más bien el destino de los creyentes, porque la elección de creyentes ahí no es tanto para salvación como lo es para posición. Porque aquí, escuchen esto, aquí, especialmente en la carta a los Efesios, se abre una esfera nueva y se anuncia un llamado nuevo y una asamblea o una iglesia nueva es formada con principios fundamentales nuevos. Y de eso es lo que se trata el misterio mencionado en estas cartas. Y la iglesia que es su cuerpo, o más exacto, la iglesia del un solo cuerpo, es lo que ocupa la administración del misterio. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 3, verso 9 y vean lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice, y que muestre claramente a todos los hombres cuál es la acción del misterio que por las edades había estado escondido en Dios, que ha creado todas las cosas. ¿Notaron eso? Esto era la nueva responsabilidad del apóstol Pablo, de mostrar claramente a todos cuál es la acción del misterio que por las edades había estado escondido en Dios. Como vayamos avanzando, vamos a notar y vamos a reconocer que la carta a los Efesios establece la fundación de esta nueva revelación y también nos enseña doctrina, administración y práctica. Después le sigue la carta a los Filipenses con su enseñanza adicional del premio que va junto con este llamado alto. Y la carta a los Colosenses suplementa la carta a Efesios. Colosenses se debe de estudiar como si fuera un comentario inspirado de Efesios. La carta a Filemón nos da una enseñanza especial que se trata de la esclavitud a la igualdad. En la segunda carta a Timoteo se aplica la enseñanza de los filipenses acerca de estos últimos días donde la congregación y el compañerismo
casi ha cesado y la lucha y el transcurso del camino es solitario. Efesios y Colosenses nos dan la base, nos dan la fundación, en donde todo es por la gracia de Dios y las obras para salvación están completamente descartadas, están excluidas, porque no tienen ningún lugar en la doctrina de la gracia. También se nos dice que tenemos acceso al Padre Dios con confianza. Obviamente no podemos cubrir todo lo que estas cartas enseñan en este video, pero sí vamos a señalar algunas de las enseñanzas más notables y más sobresalientes de la administración del misterio en Efesios. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 1, verso 3. Los primeros versos de Efesios contienen una serie de cosas que hablan y que muestran una revelación muy distinta y especial, comparándola con el resto de la Biblia. Esta revelación especial y distinta es dada a los creyentes que son llamados bajo los términos especiales que contiene esta revelación. El primer término especial que notamos aquí es la esfera de bendición o el campo de bendición. Noten en sus propias Biblias como dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Cristo. Noten con mucho cuidado que dice en los lugares celestiales, en el Cristo. La palabra celestiales, sí, existe en otras partes de la Biblia, pero la frase en los lugares celestiales es, en cierta manera, muy en especial en esta carta a los Efesios, porque en ningún otro lugar en toda la Biblia se les dice a los creyentes que su esfera o su campo de bendición es en los sobrecelestiales. ¿Notaron eso? En los sobrecelestiales, literalmente, porque eso es más exacto lo que dice aquí en el idioma griego, o podemos decir por encima de los celestiales, porque la palabra griega epuranios está compuesta de dos partes. Noten aquí en sus pantallas como dice, epu significa sobre o por encima, y uranos significa cielos o celestiales. En otras palabras, escuchen esto, los creyentes que son llamados bajo la administración del misterio van a disfrutar de toda bendición espiritual en los sobrecelestiales. Literalmente, los sobrecelestiales es un lugar, es una esfera, es un campo muy especial que le pertenece únicamente a la asamblea o a la iglesia del un solo cuerpo. Ese lugar tan especial se menciona 5 veces en esta carta. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 10. En este pasaje, el apóstol Pablo, hablando del Cristo, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Notaron eso? El Cristo que bajó de los cielos es el mismo que también subió o fue ascendido por encima de todos los cielos. ¿Notaron eso? La misma palabra que tenemos en Efesios capítulo 1, verso 3. Por encima de todos los cielos. En otras palabras, por sobre los celestiales. Ahora noten lo que dice en Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. En este pasaje, hablando del poder de Dios, dice, operó en el Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Notaron eso? ¿Notaron que este lugar de bendición está localizado a la derecha de Dios el Padre y por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío?
Ahora escuchen esto, este lugar tan especial y tan alto es el mismo lugar y el destino de la asamblea, la iglesia del misterio, porque así se nos dice en Efesios capítulo 2, verso 6. Noten con atención lo que dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que está siendo revelado aquí? ¿Se dan cuenta de esta revelación tan especial? Aquí estamos mirando nuestro futuro, nuestra herencia. Este es nuestro destino. Noten que está escrito como que ya sucedió. Noten que dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tal vez alguien vaya a decir, pero todavía estamos aquí en la tierra y tal vez no pueda suceder. Permítanme darles un ejemplo. Abran sus Biblias a la carta a los Romanos en el capítulo 4, verso 17. Abraham no podía tener hijos porque su mujer era estéril, pero Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Notaron esa última parte? Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fueran hechas. Este es el mismo Dios que nos dice en Efesios capítulo 2, verso 6, que ya nos resucitó y que ya estamos sentados en los lugares celestiales con el Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios llama las cosas que no son como si ya fueran hechas. Y en ese lugar tan especial, los creyentes están relacionados con el Cristo. Estamos relacionados con su resurrección, porque fuimos resucitados juntos con Él. Y luego fuimos sentados juntos con Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en el Cristo, porque el Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y ahí es donde están bendecidos juntos. Ahora en Efesios capítulo 3, verso 10 y el capítulo 6, verso 12, se nos muestran que los sobres celestiales es donde habitan los principados y potestades. Veamos lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y en el capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Noten que en estos dos pasajes no se mencionan ángeles, pero es el lugar de bendición de la iglesia del un solo cuerpo, pero también es sobre y encima de los rangos del cielo. En otras palabras, los principados y potestades y dominios están abajo, por debajo de la esfera de los lugares sobrecelestiales. Aunque la palabra griega epuranios, que significa cielos o celestiales, se encuentra en otros pasajes de la Biblia, como en Hebreos capítulo 12, verso 22, donde dice Jerusalén la celestial. Pero en ningún otro lugar en las Escrituras, más que en Efesios, se encuentra la frase en los lugares sobrecelestiales. Ahora, esta frase no nos revela el tipo de bendiciones, solamente nos dice que son espirituales. Y porque estas bendiciones son únicas y porque son muy especial, y para que podamos reconocer el lugar y la posición en que están, o sea, por encima de todo. Por eso, por esa razón, decimos que están en los sobrecelestiales. Enseguida vamos a comparar dos pasajes para ayudarles
a que noten una diferencia en la palabra que estamos examinando. Ustedes pueden hacer esta comparación con cualquier versión que ustedes tengan. Miren en sus pantallas y noten que en la parte de arriba tenemos la carta del apóstol Pedro enviada a la dispersión de Israel, y en la parte de abajo tenemos la carta del apóstol Pablo enviada a la iglesia del un solo cuerpo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 dicen así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada ¿en dónde? En los cielos. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales, en el Cristo. ¿Notaron la diferencia? Una esperanza está reservada en los cielos y la otra ya ha sido bendecida en los lugares celestiales. La iglesia del un solo cuerpo es la única asamblea que ya ocupa esta posición tan exaltada y tan alta. Ahora miren la pantalla y noten las tres esferas o los tres campos de bendición que tenemos en las Escrituras, y son los siguientes. Número 1, la tierra. El Cristo les prometió que los justos recibirán la tierra por heredad. Número 2, los cielos, lo que acabamos de leer en la carta del apóstol Pedro, la herencia reservada en los cielos, en donde se encuentra la nueva Jerusalén, la celestial, la que descenderá del cielo hacia la tierra. Y tercero, los lugares celestiales, es la herencia de la iglesia del un solo cuerpo. Como les mencioné, aunque la palabra epuranios, que significa cielos y celestial, aparece en otras partes de la Biblia, pero a ninguna otra asamblea de creyentes se les dice que este es su lugar de bendición. Las bendiciones de la iglesia del un solo cuerpo no solo son celestiales, sino que también están sobre los celestiales. En otras palabras, sobre los cielos, por encima de todo. Enseguida vamos a ver que no solo la esfera o el campo de bendición es muy especial y único en la carta a los Efesios, sino que también el tiempo que está relacionado con este propósito de Dios, también es especial y es único. En Mateo capítulo 25, verso 34, noten lo que dijo el Señor, el Cristo, cuando hablaba del reino. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Noten que dice desde la fundación del mundo. Enseguida vamos a comparar la frase desde la fundación del mundo. La vamos a comparar con la frase antes de la fundación del mundo, porque desde la fundación del mundo no es lo mismo que antes de la fundación del mundo. La frase antes de la fundación del mundo la tenemos 3 veces en las Escrituras, 2 veces con referencia al mismo Cristo y 1 vez con referencia a la iglesia del un solo cuerpo. Veamos los 3 pasajes. El primero se encuentra en Juan, capítulo 17, verso 24, y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Notaron eso? Desde antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20,
el apóstol Pedro dice, con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Notaron eso? Desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios capítulo 1, verso 4, noten cómo dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. ¿Notaron eso? Antes de la fundación del mundo nos escogió en él, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Como ven, este es el segundo detalle especial y único en la revelación del misterio en Efesios. Pero veamos un último pasaje que nos explica algo más de este mismo periodo de tiempo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9. En este pasaje el apóstol Pablo hablando dice, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Notaron eso? Antes de los tiempos de los siglos. Para concluir, podemos decir que las bendiciones de la iglesia del un solo cuerpo están relacionadas a un periodo de tiempo especial y único, tal y como nos dice aquí, antes de la fundación del mundo y antes de los tiempos de los siglos, y es todo espiritual. Los invito a escuchar la segunda parte de esta enseñanza en el siguiente video. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.